Shabbat Shalom, mis amados hermanos. Hoy es Shabbat, sí, hoy es Shabbat. Séptimo día de la semana. El Eterno nos ha ordenado este día maravilloso y bendecido para nuestro propio beneficio. El único que se beneficia de la observancia de este día maravilloso somos nosotros. Por eso dice el Naví Yeshayahu, Él es el que nos enseña, nos instruye para que nos beneficiemos a nosotros mismos. O sea, la Torá ha sido dada con el fin y el objetivo de que los beneficiarios de la obediencia, del apego, de la sujeción a los mitzvot, seamos nosotros. Así que, gracias papá por la bendición y el estar siempre pensando en nuestro beneficio a la hora de exhortarnos a la obediencia. Bien, yo soy Wilson García Saldívar, su hermano y su consiervo. Hoy es, como dije, Shabbat, séptimo día de la semana y 13 de octubre de este calendario que estamos viviendo en los países en los que residimos o de los que somos o en los que nos originamos. Y hoy quiero hablar de un temita fácil, sencillo, pero que para el cristianismo le es muy difícil de entender. Y este video va a estar diseñado entonces para esos hermanitos cristianos que no han entendido esto y necesitan tergiversar y torcer otros pasajes y otras realidades para poder explicar su posición teológica e interpretativa. Y también para los hermanos que quieran tener una referencia más o menos resumida de cómo abordar a un cristiano a la hora de hablar sobre la gracia. Sí, porque como la mayoría sabe, mi círculo está en redes sociales y entonces participo bastante, soy muy activo en grupos de debate, de intercambio, de diálogo bíblico, teológico, interpretativos, y en esos grupos son mayoría los cristianos normalmente, por lo general, y en esos cristianos, esos hermanitos cristianos, bueno, pues redundan siempre en un mismo tema. O sea, ya no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Por lo tanto, es necesario definirles qué es gracia y, además de eso, enseñarles cuándo aplica esa gracia que tanto ellos enarbolan y qué implica o qué responsabilidad implica en el creyente esa gracia que ellos esgrimen para decir, no, ya no hay que obedecer Torah, ya no estamos bajo la ley, etcétera, y etcétera, y etcétera. Y un largo etcétera, ¿eh? La verdad que sí. Bien. Con permiso, voy a apagar las luces ahí, que molesta un poco en el fondo. Ok, me disculpo. Bien, entonces, el objetivo de este... ¡Ay, qué dolor! El objetivo de este video es precisamente dar una referencia clara y definida por medio de las Escrituras, qué es gracia, cuándo se aplica la gracia y qué responsabilidad tiene el creyente una vez que ha recibido esa gracia. ¿Ok? Gracia, la definición de gracia es sencilla. Bueno, gracia es algo que se recibe sin merecerlo. Algo que se nos otorga, se nos regala y realmente pues no hicimos absolutamente nada para que se nos otorgara, se nos regalaras y se nos ofreciera. Eso es gracia. En el plan divino, la gracia obviamente tiene que ver con la salvación, específicamente con el llamado a ser salvos. Tengamos en cuenta esto, con el llamado a ser salvos, lo que implica que la gracia aplica cuando eres llamado. Y eso vamos a verificarlo. Vamos a ir primero que nada a Colosenses 2, tranquilo, no vamos a meternos en el verso 14 ni el 16, Ya lo sé, que es complicado. Tengo algunas referencias por ahí sobre esos pasajes que también son citados con bastante regularidad por los hermanitos cristianos. Bien, Colosenses 2, 13, dice: y vosotros, estando muertos en sus pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio juntamente con él vida, perdonando todos los pecados. Reitero,
y a vosotros, estando muertos en sus pecados y en la circuncisión de la carne. Dos aspectos importantes. En primer lugar, cuando la gracia se nos ofrece, es en el momento en el que somos llamados, porque es cuando estamos muertos en nuestras ofensas y nuestros pecados. Estamos sumergidos en la suciedad de este mundo, sin conocer Torah. Incircuncisos en la carne, ¿por qué? Porque la circuncisión de la carne se le dio una Torah. Implica eso que ellos no tienen que pasar por el mismo filtro de gracia. No significa eso, porque tanto unos como otros somos pecadores. O sea, aquellos teniendo Torah transgreden Torah, conociendo Torah transgreden la Torah, y nosotros, los que provenimos de los gentiles o de las naciones, sin tener Torah, o sea, estando incircuncisos en nuestra carne, pues también la desobedecemos. Por lo tanto, unos y otros estamos sujetos a recibir este don, esta gracia de vida que Mashiach nos ofrece. Lo importante y lo que quiero resaltar con este pasaje es que esta gracia se otorga en un estado de pecado, de inmundicia, de incircuncisión, ¿verdad? La gracia no es aplicable, entre comillas, para el llamado de salvación, cuidado, para el llamado de salvación, después que ya tú has conocido la verdad revelada de la expiación por medio de la sangre de Mashiach. Ahí ya se aplica otra gracia. ¿Por qué? Porque vamos a seguir pecando, vamos a seguir transgrediendo, somos imperfectos. Y nos esforzamos, estamos en un proceso, ahorita vamos a hablar del proceso de la santificación. Estamos en un proceso de santificación, estamos en el camino, pero aún tropezamos, aún erramos, aún transgredimos, aún desobedecemos Torah. Y en cada aspecto en que nosotros transgredimos, desobedecemos o tropezamos con la Torah, pues ahí es aplicable también la gracia. Porque realmente cada vez que transgredemos Torah deberíamos ser reo de ¿qué? De muerte. Pero la sangre derramada de Mashiach, gloria a su nombre, alabanza a su sacrificio y al Eterno, al Padre, el que nos lo concedió, pues ahí se aplica también la gracia del Eterno. Pero estamos hablando, acuérdemos, de la gracia del llamado a la salvación. ¿Por qué se le denomina gracia a ese principio y por qué aplica en ese momento? Si este pasaje no es lo suficientemente claro, hay un pasaje que aún es más explícito. Y estamos hablando de Efesios, capítulo 2 también. Aquí vamos a leer del verso 1 al 5. Aunque el 1 y el 5 quiero hacer énfasis en 1 al 5, pero para no perder el seguimiento que Pablo está haciendo en su carta, pues vamos a leerlo de manera continua, haciendo énfasis lógicamente en aquello que queremos resaltar. Tengamos en cuenta una cosa: Efesios capítulo 2 es un espejo, es un reflejo, es un paralelo de Colosenses capítulo 2. O sea, el tema que toca Efesios 2 lo toca Colosenses y viceversa. Es el mismo. Y muchos detalles son los que nos otorgan estas porciones para concluir eso que estoy transmitiendo ahora. Bien, dice el verso 1, capítulo 2. Él os dio vida a vosotros cuando estáis muertos en vuestros delitos y pecados. ¿Recordéis Colosenses capítulo 2, verso 13? Y vosotros, estando muertos en pecado y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio juntamente con él vida, perdonando todos los pecados. Lo mismo, idéntico. De hecho, lo único que hace es alterar el orden de algunas palabras. Dice, y reitero, el capítulo 2 de Efesios: Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Y sigue, en los cuales anduvisteis en otro tiempo. En otro tiempo. ¿Cuándo os dio vida? Cuando Él abrió las puertas de la salvación, cuando Él nos otorgó la esperanza, la vida eterna, en aquel momento en que estábamos muertos en nuestros pecados y delitos. Dice el verso 2, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de la desobediencia.
O sea, ya nosotros no somos hijos de desobediencia, ¿eh? Y eso implicaría muchísimas cosas. Pero estamos hablando de la gracia y de cuándo aplica. Eso lo vamos a tocar más adelante. Y de cuándo aplica esta gracia. Dice, el hijo de la desobediencia. Entre ellos, dice el versículo 3, entre ellos vivíamos también todos nosotros en otro tiempo. O sea, también nosotros nos tenemos que juntar ahí en ese grupito, en esa piñita de que tuvimos necesidad de que se nos diera esta gracia, porque también andábamos en pecados y en delitos. Dice Pablo, nosotros, refiriéndose a los de la circuncisión, a los que habían recibido Torá, a los que habían recibido instrucción para obediencia y santificación. En otro tiempo, andando, sí, ante ellos vivíamos también todos nosotros en otro tiempo andando en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de la ira, los mismos que los demás. O sea, no hay diferencia. Si para la salvación, el llamado de la salvación, no hay judío ni griego, todos vengan para acá, todos, pues para todos también se les tuvo que ofrecer la gracia. O sea, la bondad inmerecida. Algo otorgado que no se merecían según sus propias obras. ¿Por qué? Porque estaban en delitos y en pecados. Pero Elohim, aleluya, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, damos gracias por ello, Padre, porque de verdad que fuimos inmerecedores. Y vuelvo a reiterar y voy a hacer énfasis en este versículo 5. Por el gran amor que nos amó, aún estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Mashiach. Por gracia sois salvos. ¿Se dais cuenta entonces la gracia dónde aplica? En el momento del llamado a la salvación, en el momento en que se nos abre la puerta a la vida eterna. Por lo tanto, podemos decir sin lugar a duda de que gracia, el cristianismo está equivocado con el tema y el concepto de gracia, porque aquí en la gracia no está diciendo de que seamos desobedientes a la Torá, está diciendo que estando en desobediencia a la Torá se nos otorgó una gracia para abrirnos las puertas a la salvación y a la vida eterna, para entregarnos la esperanza maravillosa que hoy rebosa en nuestro corazón y dice, aleluya Padre, Abba Kadosh, bendito. ¿Verdad que sí? Bien, una vez que ya hemos definido esto y que el cristianismo se quedaría sin argumento para decir, no, pero espérate, ya entonces hay que decir, bueno, hay que ver qué responsabilidad tiene un creyente, sea el judío o el gentil o de origen gentil, para comportarse una vez que ha recibido esta gracia. O sea, ha sido llamado, se le ha dado la esperanza de vida eterna, se le ha abierto las puertas de la salvación. ¿Qué tiene que hacer? Porque hay algo muy claro en las Escrituras. Hay algo extremadamente claro. Sin santificación, nadie verá al Señor. Sin santidad, nadie verá al Señor. Por lo tanto, Pablo, después de hablar, la Escritura, después de decirnos y de aclararnos cuándo aplicó la gracia en nuestras vidas, o sea, cuando estábamos en delitos y en pecados, y sin tener eso en cuenta nos dijo, echad para acá, que yo quiero entregarles algo. No, que yo soy un fornicario, yo soy un adulterio, yo soy un adúltero, yo soy... No pasa nada, echa para acá. ¿Qué fuiste eso? No te preocupes, echa para acá. Y te llamó a la salvación y a la esperanza de la vida eterna. ¿Verdad? Eso está bastante claro. Ahora, luego las mismas Escrituras condicionan la salvación con la santidad. ¿A que sí? Recordemos que ahorita en el verso que hemos leído habíamos dicho que en otro tiempo, o sea, significa que ese proceder de estar en delitos y pecados era anterior al llamado que se nos hizo inmerecidamente para abrirnos la puerta de la esperanza a la vida eterna. ¿A que sí? ¿Verdad? Bien. Por lo tanto, cuando la carta a los Hebreos nos dice que sin santidad nadie verá al Señor, está condicionando la salvación con la santificación. Porque obviamente,
Salvación es sinónimo en este caso de ver al Señor. ¿A que sí? Por lo tanto, es necesario, si la carta a los hebreos nos transmite esta condicionante, verificar por las escrituras qué es santidad, qué implica santidad. Y cuidado, sin eso de que no, la santidad antes era una cosa y ahora es otra. Antes se otorgaba por una... Se daba un medio para ser otorgada la santidad y ahora es otro medio. No, la Escritura no da absolutamente una evidencia de ello. Eso sería especulación justificativa de los antinomianos para respaldarse y poderse escudar en la desobediencia a los misbot del Eterno. No sería más que eso, justificación para escudarse un poco. Pero las escrituras son tan claras y tan específicas, incluso en el Brit Hadashah, en el pacto renovado, que le va a ser muy difícil a nuestros hermanos cristianos. Los queremos mucho, les amamos mucho, pero sabemos que están equivocados y que tenéis que ponerse de verdad, tenéis que ponerse a profundizar un poco en la palabra, a cultivar la honestidad interpretativa y teológica, para cuando vayáis a las escrituras no vayáis tratando de justificar. Con el Eterno no se justifica nadie, hermanito cristiano, no se justifica nadie con el Eterno. Bien, si la santidad es una condicionante a la salvación, entonces tenemos que decir que hay necesidad de definir qué es santidad y cómo se aplica la santidad o cómo se obtiene dicha santidad. Antes de pasar a cualquier punto de eso, vamos a decir algo, que la santidad es un proceso. Por lo tanto, no está esa varita mágica que dicen los cristianos de que Mashiach vino y ya eres santo. No. La santidad es un proceso, y lo dicen las Escrituras. Por eso vamos a ir a la segunda carta a los Corintios, un pasaje en el que poco reflexionamos y en el que poco nos detenemos. Voy a decir algo, independientemente de que esto no tenga, o sea, no es una razón en la cual quiero argumentar, pero sí tengamos en cuenta una cosa cuando leamos las Escrituras, si queremos realmente tener en cuenta el contexto. Las Escrituras en sus inicios no estaban numeradas ni por capítulos ni por versículos. Por lo tanto, cuando usted, ejemplo, aquí en este caso que el capítulo 7 comienza, pues ahí no comienza la idea de Pablo. La idea de Pablo que culmina aquí, o que se desarrolla aquí en el versículo 1 del capítulo 7 de la segunda carta de los Corintios, comienza o tiene su antecedente o su contexto en el capítulo 6 de esa misma carta. Al final, específicamente, cuando habla de la comunión que hay entre lo inmundo y lo limpio y demás, ¿vale? Lee eso. Pero bien, lo que vamos es al tema de la santificación y a demostrar que es un proceso. Dice el capítulo 7, verso 1 de la segunda carta a los Corintios: así pues, amados, puesto que tenemos tales promesas, si queréis saber la promesa, id un poquito más atrás, a los contextos. Puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación, de la carne y del espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Elohim. Esto tiene una trascendencia espiritual enorme, este versículo, porque de aquí podemos sacar lasca de cada palabra: carne, de espíritu, de lo que es perfeccionamiento, de lo que es temor a Elohim, ¿qué implica? Pero eso sería extendernos en este versículo, y hay muchos que quisiera citar varios versículos. Quedémonos con una cosa: la santificación o la santidad es un proceso. Por eso es que en el capítulo 15 de Hechos de los Apóstoles, se dice de que los 4 parámetros que los gentiles deberían de cumplir y que luego seguirían escuchando a Moshe en la sinagoga cada Shabbat en la ciudad donde vivían. ¿Por qué? Porque iban a
ir en proceso, aprendiendo. Y en este caso la santificación se va perfeccionando, se va desarrollando, es paulatina. En la medida que usted va aplicando ¿qué cosa? Mandamientos a su vida. Por lo tanto, la santidad es vuelvo y reitero, proceso. Si fuera evangélico, diga, repite conmigo, proceso. A los cristianos les gusta mucho esto, así que si es para los cristianos, cristianito, hermanito, repite conmigo, proceso. La santidad es un proceso. Bien, perfeccionando la santidad en el temor de Elohim. Es por eso, y por otras cosas más, que el Shaliach Kefas, Pedro, en su primera carta, en el verso 13 al 15, dice cosas muy hermosas que tienen que ver con la santidad y que nos dan el origen de, digamos, la herramienta, ¿dónde se encuentra esa herramienta para obtener la santidad? El origen de esa santidad. Dice el verso 13, porque vamos a leer un poquito más arriba, el 15 es el que nos interesa por el énfasis, pero el 13 vamos a empezar el 13. Por tanto, o sea, ya te dio anteriormente en el contexto Kefas toda una serie de razonamientos, conjunto de criterios elaborados, que ya lo debía de haber masticado para cuando llegó al verso 13. Y cuando llega al verso 13 dice, por tanto, por todas las cosas que les he dicho ahora, ceñid los lomos de vuestro entendimiento. ¿Qué tienes que entender? ¿Qué hay que entender? Sed sobrio y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Yeshua HaMashiach sea manifestado. Sigue siendo algo, sigue siendo la gracia. Recordemos, pecamos cada momento. Y el hecho de adentrarnos en el Jabá, el mundo venidero, paraíso, como algunos llaman, o lo que sea, como queráis definirlo, es también gracia. Pero no es la gracia a la que los cristianistas están acostumbrados a mencionar, enarbolar y a restrujarte en la cara, ¿no? Mira, somos salvos por gracia. Porque ahí, cuando dice somos salvos por gracia, estaba definiendo en Efesios de manera clara y específica a qué momento se aplica dicha gracia. Aquí está hablando de la gracia de cuando Mashiach se ha manifestado, de esa entrada triunfante en el Olam que le dará a aquellos que nos hemos esforzado, bendito sea el Eterno, nos hemos esforzado por ser obedientes y agradarle. Pero conlleva esfuerzo. El cristiano cree que es lo más fácil, es como y ya. No es así. Eso es mentira. El creyente no vive así. Esa no es la experiencia real del creyente. Y Pablo lo especifica y lo expone de manera sustancial, de manera reiterada en la mayoría de sus cartas. Dice el verso 14, como hijos obedientes, no es obediente, como hijos obedientes, ¿obedientes a qué? No os conformáis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia. No conformáis con los deseos que antes teníais mediante su ignorancia. Sino, y es el versículo 15 en el que quiero hacer énfasis, sino, así como aquel que os llamó es Kadosh, sed también vosotros Kadoshim en toda vuestra manera de vivir. En toda nuestra manera de vivir. Cómo vestimos, cómo comemos, cómo hablamos, todo. Y todo eso lo encontramos ¿dónde? En la Torá. Aleluya. Bien, y el verso 16, que es el que pone el cuño, y creo que es el más importante porque dijimos, bueno, sí, nos llama a ser santo, y vale, ¿y cómo soy santo? Dice el verso 16, porque está escrito,
sed santo porque yo soy santo. Ya tenemos una clara referencia. Ahora, allí donde esté escrito, sed santo porque yo soy santo, allí tiene que estar, obviamente, seguro, las normas, condiciones que tengo que seguir para cultivar esa santidad, para perfeccionar esa santidad, para llevar a cabo esa santidad, que es, y vuelvo y reitero, condicionante de la salvación. Sin santidad nadie verá al Señor. Eso está bastante claro y específico. Bien, ¿por qué es importante el verso 16? Bueno, porque nos lleva al lugar donde sé santo. No vamos a buscar todos los pasajes en el que, creo que son 3 o 4 expresiones las veces que el Eterno dice sé santo porque yo soy santo y estimula la santidad y a buscar la santidad en la Torá. Eso sí, cada una de las veces que el Eterno utiliza esa expresión y hace esa exhortación a su pueblo, su contexto está relacionado con un alto número de misbot, de mandamientos, que manejan muchísimas esferas en la vida, sobre todo morales y sobre todo sobre inmundicias o limpiezas ceremoniales. Y esto es importante conocerlo. ¿Por qué? Porque como la Torá es la que está definiendo qué es la santidad, pues nada más nos resta coger una concordancia, buscar la expresión ser santo porque yo soy santo e ir a todos esos lugares donde parece y decir, bueno, ¿qué es santidad para el Eterno? ¿Qué es lo que estaba pidiendo el Eterno a su pueblo de Israel para que alcanzara una santidad exigida para que pudiesen tener una comunión espiritual con el Padre de los cielos? Y como dije, allí va a encontrar una alta gama y diversidad de misbot que les exhorto a los cristianos, sobre todo a nuestros hermanitos amados cristianos, que vayan allí y corroboren los contextos para que sepan de qué Pablo está hablando aquí, por qué habla de desobediencia y por qué habla de otros tiempos cuando éramos desobedientes. Eso sí, voy a dar uno de los ejemplos de los tantos que la Torá utiliza de la expresión ser santo, pues voy a dar uno. Y voy a dar uno que al cristiano, al hermanito cristiano le duele un poco. Porque el hermanito cristiano, obviamente, escudándose y justificándose o creyendo que se puede justificar con la visión de Kefas, o con que todo lo que viene a la carnicería comerlo sin preguntar, o con Romanos 14, cuando dice, bueno, nada es dice en alguna traducción, nada es inmundo en sí mismo. Está mala la traducción, pero bien, no vamos a detenernos ahí. Pues justificándose o creyendo que se justifican con estas 3 cosas, y algunos que otros versículos más, creen que los mandamientos de la alimentación kosher están anulados. Por lo tanto, bueno, ya sabemos que ellos, lo que sea, cucarachas, ranas, escorpiones, serpientes, cerdos, conejos, jirafas y todo lo que sea inmundo para ellos es comida, sin tener en cuenta que el Eterno jamás llamó alimento a estas cosas. Entonces vamos a citar uno de los contextos en el que el Eterno cita o expresa ser santo porque yo santo, exigiendo toda una serie de normas y parámetros para que los israelitas alcanzaran este nivel de santidad que el Eterno estaba exigiendo. Vayikra, sí, ya sabemos que estamos hablando de Vayikra, de Levítico, capítulo 11. Dice en el verso 44 y 45, yo Adonai, vuestro Elohim. Yo soy Adonai, vuestro Elohim. Cuidado, ¿quién está hablando? No es cualquiera. El que te está dando estos mandamientos es el creador de todas las cosas. Una presentación de autoridad, de poder y de majestad. Yo soy Adonai, vuestro Elohim. Vosotros por tanto, o sea, la razón es esta. Vosotros por tanto os santificaréis y seréis kadoshim,
porque yo soy santo. Esa es la razón. No hay otra, o sea, ¿por qué tengo que ser Kadoshim? Bueno, pues porque el Eterno es Kadosh. Para tener una comunión con Él, tenemos que ser, ¿qué cosa? Kadoshim. Personas santas. Y sigue diciendo, así que, o sea, ya va a dar cómo vas a poder ser santo. Así que, no contaminéis vuestras personas con ningún animal que se arrastre sobre la tierra. Yo soy Adonai, que os hago subir de la tierra de Misraín para ser vuestro Elohim. Seréis pues Kadoshim, porque yo soy Kadosh. O sea, vas a cumplir, vas a aplicar en tu vida todas estas normas y requisitos sobre lo que es inmundo y lo que no lo es. ¿Para qué? Para que tú seas, o para que seamos todos, Kadoshim. Y sin santidad nadie verá al Señor. Significa, sin santidad nadie verá al Señor. Y Kefas está hablando y citando específicamente el ser santo, porque yo soy santo, pues uno de los parámetros que aplica en la santificación del creyente es las normas y especificaciones sobre lo limpio y lo inmundo. La dieta kosher, en su generalidad. Entonces no hay justificación alguna para que no obedezcamos los mandamientos que la Torá específicamente requiere para alcanzar la santidad. Muchos cristianos dicen, no, pero es que yo la santidad es Mashiach, el propio Mashiach en el que ellos dicen creer. Y yo creo que sí creen, lo que pasa es que están errados en su óptica interpretativa y de ver las cosas. ¿Por qué? Porque no se detienen a pensar, no se detienen a meditar. La verdad es que el cristiano es poco reflexivo para llegar a sus conclusiones. Entonces, en base a eso, no les gusta esforzar la mente, o no tienen la capacidad para esforzarla, o sencillamente la contaminación mental que se le ha introducido durante tanto tiempo por la iglesia cristiana, por las denominaciones cristianas, pues le enceguecen el entendimiento, o la capacidad de entendimiento, o de profundización de la palabra. Pero el propio Mashiach, en el que ellos dicen creer, dice en Yohanan capítulo 17. Yohanan capítulo 17, verso 17. Dice lo siguiente: santifícalos en tu verdad. Tu palabra es la verdad. ¿Cuál es la palabra del Eterno? Eso lo responde un Tehilín o varios Tehilín de los 119. El 119 específicamente, en los versículos 151 y 160, entre otras cosas, dicen que tus misbot son verdad y son justicia. Así que, si la palabra del Eterno, si esa verdad a la que Mashiach está refiriéndose, es a los mandamientos del Eterno, esos mandamientos que fueron otorgados para alcanzar la santificación en el creyente, entonces la cosa está bastante clara. No hay justificación posible para negarse a perfeccionar la santidad en el temor de Elohim. Entonces, hermanito cristiano, quédate con esto. Quédate con el hecho de que la gracia de la que Pablo habla en Efesios es cuando se te concede el llamamiento a la salvación. Se te abren las puertas a la vida eterna.
cuando se te llama sin tener en cuenta tu estado pecaminoso, tus delitos y tus pecados, para otorgarte inmerecidamente, por eso se llama gracia, la esperanza de la salvación. Efesios 2, 1 al 5, Colosenses 2, 13 son específicos y bien claros y bien definidos respecto a qué es gracia y cuándo se aplica la gracia esa que Pablo dice, por gracia soy salvo. Por favor, no citéis más ese pasaje para decir que no hay que obedecer, porque no se justifica ni mirándole, vamos, con un microscopio. No hay manera de torcer la escritura para llevarnos o para arrastrarnos a creer que la gracia esa a la que ustedes apelan con tanto vigor enarbolan es sinónimo de desobediencia a los mandamientos del Eterno. No, hermanito, eso no es verdad. Que el Eterno te bendiga mucho en este Shabbat, si lo estás guardando, si eres una persona temerosa del Eterno, de los Mizvot, y que también a ti, que no lo haces, también te bendiga y te abra el camino del entendimiento hacia estas cosas maravillosas que la verdad, hermanito, la verdad no tienen nada de perjuicio para ti, no son gravosos para ti. La obediencia no te causa mal. Ustedes enfocan la obediencia y la hacen parecer como pecado. Uy, guardas el Shabbat, estás en pecado. ¿Que no comes cerdo? Estás en pecado. Estás contradiciendo a nuestro Señor Jesucristo. No es así. Así que el Eterno te bendiga mucho. Busca, escudriña, profundiza. Y que el Eterno, de verdad, el Eterno os dé entendimiento. Shabbat Shalom.